Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 7 y en esta oportunidad hablaremos sobre los productos hidrobiológicos. Los integrantes son Ávalo Silva Merari Patricia, Meléndez Flores Geraldine Karime, Vera Yaque Natalie Nicole, Yausel Buruqueque Ivette Carolina y Aire Jara Yanela Fairuz. Introducción. Los productos hidrobiológicos tienen un rol muy importante para nuestro país y tanto también para nuestros consumidores. A continuación hablaremos acerca de qué son, cómo se encuentran clasificados, las características que presentan, sus propiedades físico-químicas, entre otros. Ahora, para entrar de lleno a lo que es productos hidrobiológicos, es necesario saber de dónde provienen, qué son, ¿no? Primero, los recursos hidrobiológicos son organismos o especies marinas que son extraídas y aprovechadas por el hombre. Ahora, definición de qué son los productos hidrobiológicos. Son los recursos que pasan por un proceso o una transformación de preservación, como la congelación, la refrigeración, la deshidratación, los salados, los marinados, envasados, entre otros. Son ese proceso, en conclusión, ese proceso por el que pasan estas especies marinas con el objetivo de que estos lleguen a la casa de muchos de nosotros de manera óptima y que uno pueda consumirlo. Ahora, hablaremos sobre lo que es la clasificación, que están divididas en dos, en el consumo humano directo y el consumo humano indirecto. El directo habla sobre las especies hidrobiológicas, que son para el consumo humano de manera directa. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos al atún, que es envasado, al pescado, a los mariscos y entre otros. De esta manera se podrá abastecer todos los productos a los mercados, haciendo de esta manera llegar a nuestras casas, como ya hemos mencionado antes, y también a las industriales enlatadoras, a las congeladoras y entre otras. Ahora, en cuanto al consumo humano indirecto, los productos hidrobiológicos serán utilizados como ya no para nosotros, las personas, los consumidores, sino para alimento de los animales. Además, también de abastecer a la industria de fabricación de harina y de aceite de pescado. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Yanela Fairuz Aire Jara y en esta oportunidad voy a hablar acerca de las características organolépticas de los productos hidrobiológicos. Ahora vamos a hablar acerca de las características organolépticas del pescado. Como aspecto general, tiene que tener un buen aspecto, la pigmentación bien definida, la mucosidad cutánea, tiene que ser escasa, transparente, incolora o bien ligeramente opaca, pero por lo general se requiere que no haya esa mucosidad. En cuestión al olor, tiene que ser fresco, a mar o algas frescas. En consistencia muscular, tiene que ser la superficie rígida, que no se hunda a la presión del dedo, o si bien lo hace, este va a tener que retornar de inmediato. La existencia también del rigor mortis o en tránsito o a desaparecer. En cuestión a los ojos, el globo ocular convexo tiene que estar llena esa cavidad orbitaria o bien se presenta ligeramente hundido. Las pupilas tienen que estar bien negras y brillantes y de forma tiene que tener un contorno definido. La córnea tiene que estar transparente y el iris bien pigmentado. Acá tenemos dos ejemplos, tanto en el pescado fresco como en el pescado mal estado, y tenemos dos puntos importantes que se puede observar, que es en cuestión a los ojos. Están acá convexos, están brillantes y tienen las pupilas negras. También se puede ver que la piel está firme, está brillante y sucede lo mismo con la trucha. Pero en el pescado en mal estado se ve que el ojo está hundido. Sí está brillante, pero está hundido y eso puede ser un indicativo de que puede estar en mal estado. Ahora vamos con las características organolépticas de los mariscos. En primer lugar tenemos a los moluscos, bivaldos y gastrópodos. Como aspecto general, estos tienen que estar vivos, tienen que tener también un buen aspecto. En cuestión al olor, tiene que ser un olor fresco o propio de ellos. Y la estimulación física, tiene que tener un cierre de las valvas en los bivaldos
y una retracción dentro o bajo la caparazón en los gastrópodos. Tenemos acá también a los equinodermos. Como aspecto general, estos tienen que estar vivos y de un buen aspecto. En cuestión al olor, tiene que ser un olor propio a ellos, y las espículas tienen que ser móviles y erectas. También tenemos a los moluscos y a los cefalópodos. En aspecto general o en aspecto externo, estos tienen que tener una pigmentación muy definida, con cromatóforos intactos. La piel tiene que ser lisa, sana e intacta. El olor tiene que ser un olor neutro. En cuestión al color, tiene que ser propio de ellos. Por lo general es un color anaranjado, oscuro o a veces claro. Tiene que ser la carne blanca, la carne también firme y nacarado. Los tentáculos tienen que estar bien adheridos al manto. Y en cuestión a los crustáceos, el aspecto general, estos tienen que estar vivos, también de un buen aspecto, ausencia de la melanosis. Y en cuestión a los ojos, tienen que estar negros, también brillantes y turgentes. La membrana toráco-abdominal tiene que estar resistente, brillante y clara. Y el olor negro. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Ivette Yause y el día de hoy les voy a hablar de los indicadores físico-químicos de los productos hidrobiológicos. Los productos no transformados, comercializados, frescos, como estaríamos hablando del pescado bonito y de las conchas de abanico, deben ser evaluados principalmente a través de un examen organoléptico, como ya les había dicho mi compañera, donde van a ver el color, la textura, la frescura, que son criterios, ¿no?, que tienen que ser basados para verificar si producto, en este caso el bonito o el abanico, están frescos. Si esta evaluación organoléptica no es decisiva, se va a proceder un examen ensayo químico para poder ver si este producto está apto o no apto para el consumo humano. En esta diapositiva vamos a hablar de los ensayos químicos que se les haría a estos productos hidrobiológicos. La temperatura. El almacenamiento, especialmente del pescado, como es el bonito, debe ser con hielo, ¿sí? En cámaras frigoríficas. Si no hay frigoríficas, puede ser isotérmicas. Si no hay isotérmicas, puede ser en pozas, pero que sean con agua refrigerada a temperatura de 0 grados Celsius, ¿sí? Y si no hay, puede ser recipientes con hielo. ¿Para qué se hace todo esto? Para que se conserve, ¿sí? Ahora, los moluscos solamente se van a aceptar los que sean aptos para el consumo humano, ¿sí? Y que no signifique un riesgo para la persona. Los moluscos tienen que ser enfriados y mantenidos en refrigeración durante su almacenamiento y su transporte. Después vamos a ver las características organolépticas, ¿sí?, que ya había mencionado, que son, como había mencionado ya mi compañera, ¿sí? Y además de eso también se va a hacer un control, ¿sí? Todos los lotes deben ser evaluados, absolutamente todos. Se va a hacer un muestreo, un plan de muestreo, especialmente por la NTP, ¿sí? Y todas las muestras van a ser evaluadas también. Después se va a hacer una metodología de análisis para ver las características organolépticas de los pescados grasos, especialmente como es el bonito. Y también van a haber estándares de certificación que son aceptadas
y las muestras deben cumplir con el número de aceptación establecidos por la NTP 700.002. ¿Sí? Después vamos a ver los niveles de NBBT, que si hay duda en los exámenes organolépticos se va a realizar un examen químico y también va a haber la determinación de histamina, ¿sí? Porque hay algunos productos hidrobiológicos que tienden a tener mucha histamina. Se va a evaluar el contenido de este y se va a realizar un plan de muestreo también según la NTP 700.002. En esta diapositiva vamos a ver el plan de evaluación y límite de aceptación de lotes de productos pesqueros y acuícolas de acuerdo al contenido de NBBT. En esta tabla vemos a los diferentes productos hidrobiológicos, ¿sí? Vamos a ver a las especies de la familia Merlucidae, a los pescados excepto los elasmobranquios. Vamos a ver a los elasmobranquios como tales. También aquí hay el producto que nos interesa, que serían los moluscos, especialmente las conchas de abanico. Vamos a ver que el límite es de 15 miligramos de nitrógeno por cada 100 gramos de abanico. ¿Sí? Y tenemos también más, tenemos a los productos en seco, salados, deshidratados, a los pescados que van a ser utilizados especialmente en aceite. En esta diapositiva vamos a ver las especies susceptibles de contener histamina. Vamos a ver una lista larga, que por ejemplo tenemos al atún de aleta amarilla, tenemos al atún de aleta larga, al atún de ojos grandes, ¿sí? Pero también tenemos al bonito, que es lo que nos interesa más, ¿sí? Porque nos vamos a especificar en ese. Tenemos al caballa, al marrilete, melva, a escolar, marlín, fortuno, tenemos al sardina también, al machete, al anchoveta, al perico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos alimentos porque suelen tener alto contenido de histamina, ¿sí? Y deben ser evaluados. En esta diapositiva vamos a explicar los estándares de certificación. Los productos de pesca van a ser aceptados si el valor medio es inferior a 100 partes por millón o si también dos de las muestras tienen un valor superior a 100 partes por millón e inferior a 200 partes por millón. O también puede ser que ninguna de las muestras tenga un valor superior a 200 partes por millón. Los lotes van a ser rechazados y eliminados cuando los resultados establecidos en la NTP excedan los límites permisibles. A continuación hablaremos sobre los contaminantes que suelen encontrar en los productos marinos. Tenemos los siguientes: los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los plaguicidas, las dioxinas y furanos, PCB y similares a dioxinas, y los residuos de productos farmacéuticos y sustancias prohibidas. Ahora, ¿de qué manera podemos controlar o detectar estas sustancias? Pues a través del muestreo, a través de la frecuencia de control y a través de los estándares de certificación. Ahora, a continuación vamos a hablar sobre los contenidos máximos que están permitidos en cuanto a los metales pesados. Los elementos más destacados tenemos el plomo, el cadmio y el mercurio. En cuanto al plomo, los productos a mencionar son la carne de pescado, con un contenido máximo de 0.3 miligramo por kilogramo de peso fresco. También tenemos a los crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como la cabeza y el tórax de la langosta, y de crustáceos similares que son de gran tamaño, con un contenido de 0,5 miligramos por kilogramo en peso fresco. Los moluscos bivalvos con una cantidad de 1.5,
los cefalópodos sin vísceras con una cantidad de 1 mg por kilogramo de peso fresco. Ahora, en cuanto al elemento cadmio, se encuentran en los siguientes productos, como la carne de pescado, excepto en el caso de las especies indicadas en las letras B, C y D. La letra B, tenemos acá las carnes de los siguientes pescados: la anguila, el atún, el barrilete, el jurel, la lisa, la sardina, la anchoveta, ¿no? La anchoveta con un contenido máximo de mg kilogramo peso fresco, la melva con un contenido de 0.2 miligramos por kilogramo de peso fresco, la carne de pez espada, los crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como la cabeza y el tórax de la langosta, y de crustáceos similares que son de gran tamaño, con una cantidad de 0,5 miligramos por kilogramo de peso fresco, los moluscos bivalvos, los cefalópodos sin vísceras. Y ahora, por último, en cuanto al mercurio, encontramos los siguientes productos, que son los productos de la pesca y carne de pescado, excepto en el caso de las especies indicadas en la letra B. La letra B, justo, carne de los siguientes pescados, como el bonito, la anguila, el merlín, el gallo, el tiburón, que son todas las especies, el pez espada, el atún, el barrilete, con un contenido máximo de 1 miligramo por kilogramo de peso fresco. Eso fue en cuanto a los metales pesados. Ahora, en cuanto a contenido máximos permitidos en hidrocarburos aromáticos policíclicos, tenemos a los siguientes productos: la carne de pescado ahumada, con un contenido máximo de 5 microgramos por kilogramo de peso fresco. También tenemos la carne de pescado no ahumada, con un contenido de 2 microgramos de kilo de peso fresco, los crustáceos y cefalópodos no ahumados, con una cantidad de 5 microgramos, ¿no?, por kilogramo de peso fresco. Y por último tenemos los moluscos bivalvos, contenido máximo de 10 microgramos por kilogramo de peso fresco. Bueno, y por último, el contenido máximo permitido de dioxinas y furanos, PCB y similares a las dioxinas. Tenemos los siguientes productos hidrobiológicos: la carne de pescado y productos de la pesca y sus productos derivados, excepto la anguila, con un contenido máximo suma de dioxinas y furanos, según la OMS y otras organizaciones, cuenta con 4 pg por g en peso fresco. Ahora, en cuanto a contenido máximo, suma de dioxinas, furanos y PCB, que son similares a las dioxinas, cuenta con 8 pg por g en peso fresco. También tenemos a la carne de la anguila y sus productos, con un contenido máximo de suma de dioxinas y furanos con 4 pg por g peso en fresco. Y en cuanto al contenido máximo de suma de dioxinas, furanos y PCB similares a las dioxinas, cuenta con 12 pg por g peso en fresco. También tenemos el aceite de pescado, que cuenta con un contenido máximo en cuanto a la suma de dioxinas y furanos, 2 pg por g grasa. Y en cuanto al contenido máximo de la suma de dioxinas, furanos y PCB, que son similares a las dioxinas, tenemos 10 pg por g grasa. Y por último, en cuanto al hígado de pescado y sus productos derivados, excluidos los aceites de pescado, podemos observar que no cuenta con un contenido máximo en cuanto a la suma de dioxinas y furanos. Sin embargo, sí cuenta con un contenido máximo suma de dioxinas, furanos y PCB, que son similares a las dioxinas, con una cantidad de 25 pg por g peso fresco. Ahora, ¿cómo podemos detectar esto? ¿A través de qué métodos? A través de métodos de muestreo y criterios de realización de los métodos de ensayo que tenemos a continuación, como la Directiva 2002-69/CE. Ahora estaremos presentando acerca sobre los indicadores microbiológicos. En este caso estaremos hablando específicamente del agua y hielo que se van a estar tratando en relación a los productos pesqueros y acuícolas. Entre ellos tenemos a lo que son
los límites máximos permisibles para el agua y el hielo, los requerimientos del agua para el procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, el hielo, la actualización de los requisitos del agua, la frecuencia de controles y los puntos de muestreo. Todo esto tiene el fin de que se pueda dar una operación limpia, desinfectada, ¿no? Llevando todo el orden y el control de calidad a través de los procesamientos de los productos pesqueros. Y todo esto se verá regulado a través de las SANIPES, que a través de lo que son verificando los tratamientos de desinfección del agua, o también acerca de la verificación sobre la contaminación de los otros productos que pueden poner en riesgo la salud del consumidor. Para ello se ha dividido en estos 6 puntos, en los cuales se puede ver que en el requerimiento del agua, que son para el procesamiento de estos productos, esta debe ser de un sabor inodoro, insípido y que sea aceptable para los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe tener un cambio anormal, ¿no? A un sabor de algún tipo de desinfectante, algún tipo de agente que haya servido para limpieza de los procesos en los que el alimento está pasando, ya sea con agua potable o en todo caso debe ser el agua de mar, que también tiene que tener el olor y el sabor característico a esto. Y ya que estamos hablando de productos que tienen que pasar por una cadena de frío constante, el hielo que se va a implementar, ya sea en las embarcaciones, en lo que estén, o en el proceso de fabricación del producto, o incluso en el transporte, el hielo que se utiliza para refrigerar estos productos tienen que ser elaborados con agua potable o agua limpia, ya sea agua de mar o los cuales deben cumplir con el control de calidad para su transporte y la manipulación de esta, ya que no tiene que haber ningún tipo de contaminación cruzada. Para ello, para ver que todo se esté cumpliendo, debe haber una frecuencia en los controles, los cuales ya sean de manera trimestral o en todo caso a un acuerdo preestablecido, se deben realizar lo que son los análisis químicos del agua que va a estar siendo utilizada, ya sea del hielo o del agua de mar, en estos casos, durante los procesos, para ver que se esté cumpliendo con toda la normativa y lo establecido. Es para ello que se establecen lo que son los programas de higiene y saneamiento, que son las buenas prácticas en dicho caso. Es por ello que se está estableciendo los puntos que van a servir, como tocamos anteriormente, los puntos de muestreo, los cuales se van a ver que son los suministros, ¿no?, de las aguas, como ellos los que están a través de una red de distribución que generalmente surgen de los grifos, que van a ser de una manera más habitual para el consumo humano. El otro son las aguas a partir que vienen de cisternas, ¿no? También los que son los establecimientos, que son en los programas de higiene y saneamiento con los puntos, que son puntos de control determinado. Y en todo caso, el hielo también, que va a estar en contacto con los productos dentro de las embarcaciones en muchos casos, ¿no?, que pueden ser contaminantes. Esto se puede ver a través de las empresas que son las que distribuyen el hielo con el agua del cual va a estar siendo elaborado. Pero, ¿qué pasaría si hay algún límite de desinfectante en cantidad mínima? ¿Esto se rechazaría o se continuaría? Para ello es que se han establecido los límites máximos que son permisibles, ya sea para el agua o el hielo, en el cual se ve que no resulta peligroso. Es como que un valor máximo establecido. Entre ellos es el contenido de cloro, que debe estar entre 0.5 a máximo 2 miligramos por decilitro de cloro por litro. Sin embargo, hay otros parámetros que es en un límite cero, que debe ser como la Escherichia coli, ¿no?, bacterias que son coliformes, termotolerantes, enterococos. En ese caso no hay un valor máximo permisible, ni siquiera un mínimo. Por otro lado, el pH siempre tiene que estar entre 6.5 a 8.5. Hay
la cantidad de aluminio, cobre, plomo tiene que ser menor a 0.1. En ese caso, esos valores son aceptados. Sin embargo, un valor mayor debería ser en advertencia del agua que se está utilizando para estos procedimientos. Es por ello que siempre tiene que haber una actualización constante acerca de los requerimientos del agua. Y esto es organizado a través de las ANIPES, que va a revisar y va a adaptar todos estos requisitos para el agua que se encuentre en contacto, ya sea con los productos pesqueros y acuícolas o que tarde o temprano resulta en un contacto directo con el consumidor. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Geraldine Meléndez Flores. Yo voy a hablar con respecto a la conservación y almacenamiento de los productos hidrobiológicos. Dentro de la conservación podemos encontrar al proceso de refrigeración y al proceso de congelamiento. Los productos hidrobiológicos como pescados o mariscos son uno de los principales alimentos que están sujetos a procesos de refrigeración. Durante este proceso, el frío es lo que va a impedir que haya una mayor propagación o reproducción de poblaciones microbianas dentro de estas especies. Asimismo, existen dos principios o leyes fundamentales en la refrigeración o en el tratamiento del alimento mediante técnicas frigoríficas, que van a resultar esenciales para la duración y conservación de los productos. El primero es que es necesario la aplicación de una refrigeración adecuadamente precoz de 0 a 4.4 grados centígrados. Y el segundo es que se debe mantener continua el denominado cadena de frío desde el origen hasta el final de la conservación. En esta diapositiva se puede observar que los productos pasan por diferentes etapas. En este caso, en las conchas de abanico y el bonito, con respecto al congelamiento, se ha utilizado el método de los túneles de congelado. En las conchas de abanico, el túnel de congelamiento se debe encender para su enfriamiento previo hasta los menos 15 grados centígrados. En la etapa de glaseado, el producto se trasvasa a otra canastilla para ser sumergido en agua tratada con cloro con una concentración residual de 0.5 a 2.0 partes por millón y a temperaturas entre los 2 grados centígrados y 5 grados centígrados, por un lapso de tiempo de 5 a 10 segundos. Esto con el objetivo de obtener una capa de hielo en la superficie de las muestras para poder protegerlos de la deshidratación y oxidación durante el almacenamiento. En la etapa de secado se somete el producto, después de haber sido glaseado, en un túnel para secarlo a una temperatura de menos 22 a menos 25 grados centígrados por un tiempo de 20 a 35 minutos. Posteriormente, para realizar el empacado, se debe acondicionar previamente a una temperatura de 6 grados centígrados a 8 grados centígrados y también se debe verificar la limpieza de las superficies en contacto y el material que se va a utilizar. Antes del empacamiento tiene que ser previamente pesado en balanzas electrónicas y ya en la etapa del almacenamiento también se vuelve a verificar la limpieza de las superficies en contacto y los materiales. El producto empacado van a estar dentro de algunas parihuelas. Se procede a recoger esas parihuelas, van a utilizar una montacarga eléctrica para poder
recogerlas y las van a llevar hacia cámaras de almacenamiento. La temperatura dentro de estas cámaras debe estar alrededor de menos a 23 grados centígrados. Con respecto al pescado bonito, el túnel de congelamiento que se va a llenar se debe enfriar previamente a 16 grados centígrados. Luego el producto se trasvasa a otra canastilla también para ser sumergido en agua tratada con cloro por un tiempo de 10 a 15 segundos. En la etapa del secado también se somete el producto en un túnel para secarlo a una temperatura de 25 a 28 grados centígrados por un tiempo de 2 a 3 horas. El envasado es igual que en las conchas de abanico, también tiene que estar acondicionado a una temperatura de 6 grados a 8 grados centígrados. El producto ya secado es trasladado por códigos y lote a la sala de empaque, pero primero se le debe realizar el pesado en balanzas electrónicas. Y el almacenamiento también es el mismo. También se debe verificar la limpieza de las superficies, el material que se va a utilizar. Se recogen las parihuelas con una montacarga eléctrica, se les lleva a cámaras de almacenamiento y la temperatura de esas cámaras también tienen que estar alrededor de 20 grados centígrados o una menor temperatura. Por otro lado, el congelamiento también es un método de conservación de alimentos. En este proceso se inhibe actividades enzimáticas, microorganismos y actividad metabólica. La inhibición puede ser total o parcial. Se dice que aunque la congelación es un buen medio para poder conservar el pescado, se debe tener en cuenta que no mejora la calidad del producto. En sí, la calidad del producto depende de otros factores que intervienen durante la congelación, el almacenamiento y la distribución. Existen 3 tipos de congelados. El primero es el congelado lento. En este proceso, el tamaño del cristal de hielo que se forma es de gran tamaño que va a romper las paredes celulares, permitiendo el derrame de fluidos internos y posteriormente haya una pérdida del sabor, textura y valor nutritivo cuando el alimento sea descongelado. El segundo tipo es el congelado rápido. Durante este procedimiento se tiene que tener una velocidad de enfriamiento determinado en cualquier punto del pescado, ya sea entero, en bloque o del filete. Este procedimiento es el que conduce a mejores resultados. Y por último, el congelado rápido individual. Este procedimiento tiene lugar generalmente en túneles de congelación continuos. Permite congelar cada filete de forma individual justo después de la fase del corte del producto. De esta forma se garantiza una alta calidad microbiológica, una conservación óptima del sabor, valor nutritivo y textura de los alimentos, que tras este proceso se encuentran listos para preparar. Este tipo de congelado es hoy en día muy utilizado, ya que hay mayor tendencias de conseguir productos listos para el consumidor. Con respecto a los métodos de congelados, el proceso de congelado puede efectuarse en túneles con corrientes de aire frío, con una temperatura entre 35 grados centígrados y menos 40 grados centígrados. Se conviene añadir un método complementario necesario, ¿no? Como por ejemplo el glaseado, que es
antes de realizar el envasado del producto. Algunos métodos son el congelado por aire forzado, túneles de congelado, congelado de cinta, congelado por contacto, congelado en placas y glaseado. Como conclusión final tenemos es que se nos permitió conocer la importancia, la clasificación, las características organolépticas y sobre todo los diversos tipos de conservación que tienen los productos hidrobiológicos con el fin de que lleguen a la mesa los consumidores en buen estado. Acá tenemos algunas referencias bibliográficas con las que hemos realizado este trabajo. Muchas gracias.